Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empiezo respondiendo una pregunta sobre los llamados snacks de movimiento o esta idea de incluir pequeños bloques de movimiento a lo largo del día. Hay una consulta después sobre pesticidas y vemos hasta qué punto son un problema y cómo se pueden reducir en las frutas y verduras y también si es mejor comprar productos orgánicos. Nos preguntan después sobre si se puede tener un cuerpo estético a partir de los 50 o 60 años y qué papel juegan las terapias de reemplazo hormonal. Hay una consulta sobre nutrigenética o nutrigenómica o cuánto nos pueden decir nuestros genes sobre la forma de alimentarnos. Y por último, me preguntan qué opino sobre Robert Greene y su libro Las 48 leyes del poder y aprovecho para hablar de Maquiavelo, de Leonardo da Vinci y César Borgia. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo que el 23 de octubre tenemos un nuevo evento del método Wim Hof. Bueno, en realidad eran 22 y 23, pero el sábado 22 está ya lleno y nos quedan las últimas plazas del domingo 23. Si te interesa conocer las bases de este método, la respiración, la inmersión en agua helada y la importancia de enfrentar la adversidad, ve a fitnessrevolucionario.com/WIM, WIM, fitnessrevolucionario.com/WIM y tendrás la información para apuntarte. Y también un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, una crema de cacao saludable, que es ambrosía. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial, un cremigel para molestias musculares, que además de CBD lleva distintos principios activos. Tienen complementos alimenticios para reducir la ansiedad, que es su línea Calmia, y más productos. Podéis echar un vistazo a todo en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WEBOTANIX. Y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde además de mis libros tenéis una selección de productos de Paleobull y la avena Overnight para preparar un buen desayuno en cuestión de segundos que desarrollé junto a la neoyorquina. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Buenas, Marcos. Felicidades por el trabajo que haces y por todo lo que aportas en la comunidad. Es increíble. Quería preguntarte sobre los snacks de ejercicios. Hace aproximadamente un año que intentando integrar el ejercicio en mi día a día, pensé en aplicar la técnica Pomodoro, que la utilizo para el trabajo, y en las pausas de 5 y las de 15 minutos, pues meter rutinas de ejercicio para intentar a lo largo del día pues haber acumulado una serie de ejercicios y generalmente pues cosas que puedes hacer aquí en casa como flexiones, sentadillas o algo que tengas a mano con una kettlebell o bandas elásticas. La pregunta era sobre qué opinas sobre este tema, si estoy perdiendo el tiempo, si quizás debería encontrar una forma de juntar esa hora o ese periodo de tiempo que al final sería sumar todo esto y hacerlo todo a la vez o así como estoy haciéndolo bien. No hay ningún objetivo en mente, simplemente es ejercitarme un poco y estar un poco en mejor forma física. Nada, muchas gracias y sigue dándole duro. Muchas gracias por tus palabras y por tu pregunta y no hay dudas sobre la respuesta y es que claramente incluir esos snacks de movimiento, como se les llama comúnmente, tienen muchísimos beneficios tanto a nivel de salud como de composición corporal, es decir, más músculo y menos grasa. Y si lo piensas, ese enfoque de alternar movimiento y descanso a lo largo del día encaja más con nuestra historia evolutiva. Nuestros ancestros no pasaban 10 horas sentados y después se movían durante una hora, que es lo que hacen muchos hoy, sino que incluían muchos espacios de movimiento a lo largo del día, no alternados con descansos, y en la medida que podamos hacer algo así, nuestra salud lo agradecerá. Para los que no conozcan la técnica Pomodoro, que personalmente uso con frecuencia y que propongo también en mi diario esencial, consiste en trabajar por bloques de tiempo de 25 minutos con máxima concentración, alternados con descansos de 5 minutos. Y después de 4 pomodoros hacemos un descanso más largo de entre 15 y 20 minutos.
Y es muy buena idea incluir esos snacks de movimiento en los descansos, idealmente de cierta intensidad, como dices, pues hacer unas sentadillas, unas flexiones, unas dominadas, si tienes una barra colgada en la puerta, que es otra recomendación habitual que hago, pero incluso cosas más suaves son muy beneficiosas. Por ejemplo, en el libro sobre longevidad que estoy escribiendo, hablo sobre el primer gran estudio que demostró los beneficios de incluir pequeñas dosis de movimiento a lo largo del día y digo lo siguiente. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Salud británico observó un aumento importante de la enfermedad coronaria. Las causas no estaban nada claras y un científico escocés llamado Jerry Morris diseñó un gran estudio para evaluar el impacto de distintas ocupaciones en la salud coronaria. Estudió profesores, carteros y trabajadores de transporte, entre otros muchos. Tras meses de trabajo llegaron los primeros resultados y nada más verlos, Morris se dio cuenta del gran impacto que tendrían estos datos. Correspondían a los conductores y revisores de billetes de los autobuses de Londres e indicaban que los primeros tenían el doble de enfermedad coronaria que los segundos. Desde fuera, sus trabajos parecían similares y también sus hábitos y su clase social. ¿Qué podía producir esa gran diferencia? El movimiento. Mientras que los conductores permanecían sentados gran parte de su jornada, los revisores se levantaban en cada parada y subían con frecuencia a la segunda planta. Estos pequeños esfuerzos espaciados en el tiempo tenían un gran efecto protector en el corazón. A partir de esto, Morris midió cuántos escalones subían y bajaban realmente los revisores, y tampoco eran tantos, estaban entre 600 y 800 al día, pero eso era suficiente para reducir a la mitad el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y como decía, este fue el primer gran estudio que demostró la importancia de estos snacks de movimiento, y a partir de ahí se hicieron muchísimos más y la evidencia, como digo, es clarísima. Es más, tenemos muchos estudios que indican que incluso el llamado fidgeting, que es el término inglés para referirse a todo ese movimiento que parece que estamos nerviosos, ¿no? Mientras estamos sentados, como mover los pies, como cambiar de postura, etcétera, pues también tiene un papel protector importante y previene parte de los problemas metabólicos de estar mucho tiempo sentados. O hace unas semanas, un estudio concluyó o habló de la gran capacidad de oxidar grasa del músculo sóleo, que está por debajo de los gemelos, y se vio que contraerlos repetidamente mientras estamos sentados, por ejemplo, levantando y bajando los talones, pues tiene un efecto metabólico positivo que no es muy grande, pero tampoco es despreciable. Y como decía, hay un montón de estudios más. Otro interesante se titula, de hecho, Exercise Snacking to Improve Muscle Function in Healthy Older Adults, o snacks de ejercicio para mejorar la función muscular en adultos mayores saludables, y comparó dos grandes grupos de adultos mayores, ¿no? Uno era el grupo de control, que no cambió su comportamiento, y otro era el que incluía tan solo 2 snacks de movimiento al día, uno por la mañana y otro por la tarde, y lo que hacían eran 5 ejercicios por 1 minuto cada uno, es decir, 5 minutos en total. Y eran ejercicios sencillos como levantarse y sentarse de la silla, levantar las piernas estando sentados, levantamiento de talones de pie apoyados en la silla, y un par de ellos similares, muy asequibles, y solo eso ya demostró un efecto positivo claro en solo 28 días. En resumen, que hay que moverse más durante el día, hay que incluir estos snacks de movimiento, cada uno lo que pueda, y después, si puedes además reservar un bloque ya de 45 o 60 minutos para hacer un entrenamiento como tal, ¿vale? Pues evidentemente mejor. Por tanto, se trata de incluir muchas pequeñas dosis de movimiento o esos snacks de movimiento a lo largo del día y después, idealmente, una sesión de entrenamiento de fuerza o algunos días de cardio como complemento. Hola Marcos, ¿qué tal? Extraordinario trabajo el que haces. Quería preguntarte sobre cómo se lavan las verduras, las frutas, los pesticidas y todo lo que conlleva. Pues tratamos de tener una vida lo más saludable posible, pero luego resulta que, te pones a leer y si no te puedes permitir a lo mejor comprar todo orgánico, ya no por una cuestión económica solamente, sino también porque no lo encuentras. Pues, yo he leído un poco y veo que se puede lavar con sal, agua con sal o con bicarbonato, frotando las verduras, las frutas. Algunas veces hay que tenerla ponen que 5 minutos, otras veces 10. En fin, luego también lo de la lejía en caso de las ensaladas, por ejemplo, las lechugas, que comentaras un poco sobre estas lechugas que vienen ya troceadas y lavadas en bolsas, que he leído que acumulan un líquido, agua, y que esa agua se puede estropear y que no es lo más conveniente. Sobre todo lo que tiene que ver con eso, con la limpieza de las frutas y nada más. Muchísimas gracias. ¿Y hasta qué punto los pesticidas
bueno, están ahí presentes que, por lo que he leído, pues más en unas... También puedes decir en cuáles más. Ya sé que la manzana, por ejemplo, tiene muchísimos pesticidas. En fin, gracias por todo y un saludo fuerte. Chao. Gracias por la pregunta y vamos a empezar primero viendo qué nos dicen los estudios sobre la presencia de pesticidas y el posible impacto en la salud. Y es difícil dar una respuesta muy general porque varía muchísimo en función del origen de la verdura o la fruta. Existen estas listas de los Dirty Dozens, ¿no? O las 12 frutas y verduras con más pesticidas que publica una organización ecologista americana, pero la verdad que no es nada fiable en general y menos si hablamos de otros mercados fuera de Estados Unidos. Si miramos, por ejemplo, estudios en Europa y en España, hay bastante heterogeneidad en función del estudio, del país, de los productos evaluados, de los pesticidas que analicen. Por ejemplo, un estudio europeo encontró residuos de pesticidas en la mayoría de las muestras y en algunos casos superando los niveles considerados seguros. Otro estudio en naranjas y mandarinas de España también concluye que hay residuos de pesticidas en un porcentaje alto, bueno, más del 50% de los lotes evaluados, pero esta vez siempre por debajo de esos niveles considerados seguros. Y después, sobre el efecto de estos niveles de pesticidas en la salud consumidos durante años o décadas, pues tampoco está claro ni hay estudios concluyentes. Tenemos, por ejemplo, un estudio que se publicó a principios de este año donde se comparó el riesgo de mortalidad en más de 150.000 personas en Estados Unidos en función de si consumían verduras y frutas con más residuos o con menos. Y para ello miraban en una base de datos americana sobre presencia de pesticidas en distintas frutas y verduras y la conclusión fue que las personas que consumían más frutas y verduras bajas en pesticidas tenían una relación inversa. O sea, a más consumo de frutas y verduras, menos mortalidad, que es lo esperable, pero en el caso del grupo con más consumo de frutas y verduras altas en pesticidas, simplemente no había relación. Es decir, no parecía aumentar la mortalidad, pero tampoco se veía el efecto protector de estos alimentos, como que una cosa anulaba la otra. Y a ver, es un estudio con multitud de factores de confusión, por lo que no lo considero para nada concluyente, ¿vale? Pero creo que cuadra con la evidencia general de que estos compuestos sí pueden afectar la salud por distintas vías conocidas, pueden actuar de disruptores endocrinos, pueden aumentar el riesgo de cáncer, pero seguramente tampoco sea un problema muy grande y sería un error alarmar a la gente porque podría ocurrir que coman menos de estos productos y los reemplacen por productos que son mucho peores, ¿no? Y además, y aquí respondo ya a la primera parte de tu pregunta, sabemos que lavando bien las frutas y verduras, simplemente con agua y frotando, se reducen los residuos y si además remojamos en agua con bicarbonato sódico, con vinagre, con sal, durante 10-15 minutos, la reducción es todavía mayor. O lo ideal sería primero remojar y después lavar bajo el chorro y frotar. Personalmente reconozco que no hago lo de remojar, ¿vale? Me parece un poquito pesado, pero sí lavo bien la fruta y la verdura, sobre todo esa fruta que no tiene una cáscara protectora, ¿no? Como si tiene el plátano, la naranja o frutas similares, que evidentemente pues esa cáscara protege, ¿no? De estos pesticidas. Creo que este esfuerzo, entre comillas, de lavar bien la fruta reduce ya el 80% del problema y es mucho más práctico que remojar durante mucho tiempo. Y respecto a los productos orgánicos que mencionas también en tu pregunta, ¿no? Si merece la pena consumir verduras y frutas orgánicas, la respuesta es que depende. O sea, si te lo puedes permitir, perfecto, pero personalmente recomiendo hacer un esfuerzo económico mayor en proteínas animales de calidad, ¿no? En consumir huevos ecológicos, leche de vacas alimentadas con pasto, etc. No solo porque en general sí tienen un mejor perfil nutricional estos alimentos, aunque como siempre depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, qué come la gallina, la calidad del alimento de la gallina o del animal que sea, pero también me parece más importante por el mejor trato que reciben los animales, ¿no? Las diferencias nutricionales en el caso de las verduras y las frutas, o sea, si son ecológicas o no, son pequeñas, ¿vale? Porque la variedad en realidad es la misma y el poder nutricional depende de la tierra donde se cultiva, de cuánto tiempo pasa desde la recolección a su consumo y de otros factores que no garantizas tampoco con el sello ecológico. Y la gran ventaja, sin duda, es que tienen menos pesticidas, ¿vale? Pero como vimos, si se lavan bien esos productos convencionales, tampoco parece un gran problema y prefiero casi ahorrar ese dinero para gastarlo en alimentos animales de más calidad. Buenos días, Marcos. Gracias por todo tu contenido. Quería hacerte una pregunta al hilo de algunas publicaciones que veo en redes sociales sobre personas mayores que se mantienen en forma y que son, la verdad, muy inspiradoras. Me gustaría saber
¿en qué grado se puede llegar a estar en forma y de un modo estético con más de 50 años, y estamos hablando ya de personas de incluso 60, 70, 80, que, bueno, impresionan por su agilidad y por sus capacidades físicas, pero también por su belleza estética? Y me gustaría saber la relación que tiene llegar así con no solo el entrenamiento, la alimentación y el descanso, sino la reposición hormonal. No estoy hablando específicamente de hormonas relacionadas con sustancias que podríamos considerar no permitidas, como anabolizantes y cosas así, sino con terapias de reemplazo, tanto en hombres como mujeres. Y me gustaría saber si esto es condición sin la cual no es necesaria para que haya un cuerpo estético a estas edades. Vale, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por la pregunta. Y a ver, siempre que hablamos de belleza o de un cuerpo estético, hay un componente subjetivo, sin duda, pero también hay uno biológico, ¿no? Al final, un cuerpo atlético siempre nos pareció más bello porque reflejaba atributos ligados con la capacidad de supervivencia, con la capacidad de reproducción. Y a la hora de seleccionar pareja, nuestro cerebro sigue buscando estas cualidades de manera inconsciente. Entonces, ¿es posible mantener estas cualidades a partir de los 50, 60 años? En gran medida sí, pero evidentemente es más difícil y el envejecimiento siempre va a afectar esta belleza. Pero una persona de 50, 60 años que se cuide, que haga ejercicio, que descanse, que coma bien, va a tener sin duda mejor condición física y un cuerpo más estético que un joven de 20 años sedentario con mucho sobrepeso. Y hablo de manera totalmente natural, o sea, sin terapias de reemplazo hormonal, ni suplementos extraños, ni nada. Dicho esto, creo que tanto en hombres como en mujeres tiene sentido el uso de estas terapias para optimizar los niveles hormonales, que es un tema que he tocado varias veces en el podcast, y esto no solo les va a dar más energía, sino que va a mitigar muchos de los síntomas de la menopausia en mujeres sin aumentar el riesgo de cáncer, como se pensaba antes. Y por eso no me opongo a estos tratamientos, pero entendiendo que si tus hábitos son malos, el efecto de estas terapias va a ser limitado. Y de estos hábitos, todos son muy importantes, pero sin duda el que más puede ayudar a moldear un cuerpo funcional y estético es el ejercicio. Hay una revisión reciente que evalúa el efecto del entrenamiento en la capacidad funcional y afirma que el ejercicio puede mejorar hasta en 25 años la capacidad funcional, que es una pasada. Y esto implicaría que un adulto de 75 años entrenado puede tener una capacidad funcional, medida en términos de fuerza o VO2 max, equivalente a la de una persona de 50 años sedentaria. Como siempre digo, no nos dejamos de mover porque envejecemos, sino que envejecemos porque nos dejamos de mover. Y esto evidentemente depende también de los genes, pero lo que nos dicen los estudios es que para ser una persona de 80 años saludable y funcional, importan mucho más los hábitos que los genes. Sin embargo, para llegar a cumplir 100 años, parece que importan más los genes que los hábitos. Por mucho que te cuides, si no tienes ciertos genes de longevidad, no vas a llegar a ser centenario, pero sí lograrás o tendrás muchas más posibilidades de llegar al final de tu vida con salud y vitalidad. Pero por cerrar el tema estético, te diría que hasta los 55 o 60 puedes mantenerte muy bien estéticamente en cuanto a tener buen tono muscular, niveles relativamente bajos de grasa. Y es verdad que a partir de los 60-65 es más difícil, pero como dices, hay casos envidiables y con suficiente dedicación y tiempo, pues se puede lograr un físico razonablemente bueno y sobre todo funcional y saludable, que al final es lo más importante. Muy buenas, Marcos. Mi nombre es Fede de Madrid y bueno, lo primero que quería hacer era agradecerte un poco tu labor, no solo por la divulgación que haces, sino por cómo la haces, ese rigor científico que tienes y cómo estás siempre en la escala de grises, pero de ahí eres capaz de sacar, pues eso, conclusiones importantes y lo prioritario. A mí se me ayuda mucho porque yo era de los que iba con una mochila llena de tuppers antes y ahora como 2 veces al día y me encuentro mejor y soy más feliz, así que gracias. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con el agua, los líquidos en general. Y es que, por ejemplo, yo cuando entreno por la mañana, pues al final entre el agua, el gimnasio, el batido, la avena, el café, todo eso, pues al final consumo, digamos, mucha parte de los líquidos del día. No es como que el resto del día no beba o pase sed. Pero sí me preguntaba si había algún estudio o algo que tú conozcas en esa dirección, porque yo no tengo la sensación de que nuestra especie tuviese acceso a agua constante y transportarla es difícil, ¿no? Entonces tenían que pasarse necesariamente. ¿Y cómo nuestro cuerpo se adapta a eso? Pues si sabías algo.
Y la segunda, voy ya por el episodio 40, me queda poco para llegar al principio, pero quería saber acerca de nutrigenómica. Escuché uno de tus primeros podcasts, y no el primero, en el que hablas de ello. Y bueno, quería saber un poco, he estado buscando en el blog, pero ya no solo que en qué casos se recomiendan, porque vi que en algunos casos pues sí que es acostumbrarse a eliminar algunos alimentos, tomar ciertas rutinas y tal, sino también pues si ha avanzado mucho y si es algo que nos deberíamos plantear a los que nos gusta, pues ya no solo cuidarnos más, sino conocernos un poco a nosotros mismos. Así que nada, eso, muchas gracias y que siga la revolución. Gracias por las preguntas. Y a ver, sobre el tema del agua o los líquidos, no entiendo muy bien cuál es la duda. Creo que te refieres a concentrar los líquidos en la mañana, ¿no? Y no habría problema. O preguntas cómo responde el cuerpo a la reducción de la ingesta de líquidos. Y desde luego nuestro cuerpo cuenta con un montón de mecanismos para regular el agua interna. Si bebes menos, el hipotálamo va a producirla o va a segregar la llamada hormona antidiurética para minimizar la pérdida de líquido y además va a señalizar sed para que bebas más. Por eso la sed es un buen indicador o una buena señal de nuestro nivel de hidratación y si tu dieta se basa en productos frescos, es normal que la mayor parte de tus requerimientos de agua vengan de los alimentos y no sea necesario ir a todas partes con una botella de agua, ¿no? Porque, como bien dices, nuestros ancestros no lo hacían, ¿no? Pero, ojo, sí sabían obtener agua de las plantas, de las raíces, incluso en terrenos muy inhóspitos. Por eso tampoco necesitaban cantimploras, aunque se cree, que es un tema que comento en nuestro libro de recetas, en Chef Sapiens, que usaban huevos de avestruz o aves grandes para transportar líquidos a largas distancias. Y sobre la nutrigenómica o nutrigenética, yo me hice un test en 2016, hace ya 6 años, y escribí un artículo y la verdad que no ha habido mucho avance. O no solo no ha habido mucho avance, sino que cosas que parecían más o menos claras, como escribí en ese artículo, ahora parece que no lo están tanto o que hay más variedad genética de la que se pensaba, ¿no? Y aunque el artículo sigue siendo perfectamente válido, soy menos optimista de que en los próximos 5 o 6 años haya avances relevantes en este campo como para cumplir esa promesa de la medicina de precisión. Pero sí creo que tiene su utilidad, como escribí en su momento, y voy a aprovechar a leer algunos segmentos de ese artículo para la gente que no sepa a qué nos referimos. Y empieza con una cita de Seamus Benser que decía que los genes son los átomos de la herencia. Conocer las partes nos ayuda a entender el conjunto. Así como el átomo es la unidad irreducible de la materia, el gen es la unidad básica de la información biológica de nuestra herencia. Los átomos nos ayudan a entender la materia y el universo. Los genes nos ayudan a entender nuestra evolución, identidad y patrón de enfermedad. Pero al igual que el todo es más que la suma de las partes, los humanos somos más que la suma de nuestros genes. Nuestro genotipo es moldeado por el entorno y por nuestras acciones para generar un fenotipo. Los genes no determinan casi nada, pero condicionan casi todo. Entender estos condicionantes iniciales nos ayudará a guiar nuestras acciones individuales. Aunque todos compartimos un origen común y estamos bien adaptados a los alimentos originales, la historia evolutiva de cada población ha dejado su huella, generando diferentes adaptaciones y necesidades. Estas diferencias genéticas explican por qué algunas personas necesitan comer más productos animales que otras, por qué los lácteos son peligrosos para algunos y beneficiosos para otros, o por qué unos toleran mejor que otros los cereales. Hoy analizamos cómo algunas de estas variaciones pueden condicionar tu alimentación usando mis propios genes como ejemplo. Pero antes de entrar en materia, hablemos de genética. Genética para dummies. El ADN es el lenguaje de la vida, contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. A nivel estructural está formado por una doble cadena de nucleótidos. Cada hebra de la cadena es una larga secuencia de nucleótidos donde están las famosas 4 bases nitrogenadas. La A de adenina, la T de timina, la C de citosina y la G de guanina. El ADN está organizado en cromosomas ubicados en el núcleo de cada célula. Cada cromosoma almacena miles de genes. El conjunto de toda esta información, más de 20.000 genes, se denomina genoma. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 46 en total. La mitad de cada pareja de cromosomas se hereda de la madre, la otra mitad del padre. De los 23 pares de cromosomas, 22 son iguales en hombres y mujeres y la pareja de cromosomas 23 es diferente. XX sería una mujer y XY el hombre. Dado que los cromosomas vienen en pares, tenemos también 2 copias de cada gen, una de mamá y otra de papá. La mayoría de genes son idénticos en todas las personas. Una pequeña parte, un 1% aproximadamente, varía, dando lugar a las diferencias individuales.
Las diferentes formas que pueden tomar estos genes se denominan alelos. Los alelos son, por tanto, diferentes formas del mismo gen y están asociados tanto a rasgos físicos como al color de los ojos como a funciones fisiológicas. Los diferentes alelos de un mismo gen se diferencian entre sí por un polimorfismo de nucleótidos único o SNP en inglés, es decir, por una única base. Estos SNPs o polimorfismos explican el 90% de las diferencias entre humanos. Estas diferencias se originaron como mutaciones puntuales, suficientemente exitosas en su entorno como para extenderse a una parte relevante de la población, al menos un 1%. Si es menos, se habla simplemente de mutación. Dado que nuestras diferencias radican principalmente en estas pequeñas variaciones, los análisis genéticos se centran en estudiar estos polimorfismos. La nueva ciencia de la nutrigenética promete adaptar la dieta de cada persona a sus genes. Para algunos es la alimentación del futuro, pero depende de nuestro pasado. Aunque hay muchos genes y polimorfismos interesantes, me centraré en los más relevantes. Y aquí en el artículo hago un repaso de algunos de estos polimorfismos, no me voy a parar ahora en cada uno de ellos, dejaré el enlace al artículo en las notas del episodio para quien quiera profundizar, pero hablo, por ejemplo, del gen MTHFR, o también llamado gen motherfucker, que interviene en el metabolismo del folato, el gen FADS2, que participa en la conversión del omega 3 vegetal o ALA al omega 3 animal, ese EPA y DHA. Y, por ejemplo, si tienes baja conversión, una dieta vegana sería más peligrosa en tu caso, ¿vale? O sea, sería más peligroso no consumir directamente EPA y DHA. O hablo también del gen CYP1A2, que participa en el metabolismo de la cafeína, del famoso gen ApoE4 y su papel en la enfermedad cardiovascular, del gen MCM6 y la tolerancia a la lactosa, o el AMY1, y en función de cuántas copias tengas de este gen, pues puedes procesar más o menos almidón. Y en cada caso explico o propongo algunos cambios en función de nuestra variante genética, ¿vale? Pero termino el artículo con dos grandes advertencias a considerar que creo que siguen siendo totalmente válidas. La primera sería que esta ciencia de la nutrigenómica o nutrigenética están todavía en pañales y con cada respuesta surgen nuevas preguntas. La idea original de que un gen determina una enfermedad rara vez se cumple. Muchos genes influyen en muchas enfermedades o deficiencias con interrelaciones todavía desconocidas. La segunda advertencia es que los hábitos y el entorno importan en general más que los genes. Gemelos idénticos pueden tener destinos muy distintos. Los porcentajes de riesgo anteriores se refieren a la media en distintas poblaciones. Si tus hábitos son malos, el riesgo se amplifica todavía más. Si son buenos, el riesgo real se acerca al de personas con genes más favorables. Como dicen, los genes cargan la pistola, los hábitos la disparan. Y como decía, creo que estas dos advertencias siguen siendo totalmente válidas. Pero para responder mejor a tu pregunta, he estado revisando varias editoriales en revistas prestigiosas que hablasen sobre el estado actual o los últimos avances en estos campos, y hay varias publicaciones este mismo año que más o menos comentan lo mismo. De hecho, hay una publicación de este mismo mes, de septiembre de 2022, en la revista Frontiers, y comentan que ha habido avances, pero que estamos todavía lejos de que haya una guía para la práctica clínica que cumpla unos mínimos de rigurosidad y que sea aplicable a la población general. Por tanto, resumiendo la respuesta, si quieres hacerte estos test genéticos para adaptar tu alimentación, te diría que de momento no va a ser muy útil, salvo que tengas algún problema concreto y que sospeches de algún tema genético. Pero si lo haces como yo, por conocerte un poco mejor, para experimentar, pues es interesante sin duda, pero creo que van a pasar unos cuantos años antes de que sea realmente útil para la población general. Hola Marcos, ¿qué tal? Hoy quería preguntarte por el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Gracias a tus consejos empecé a seguir y a leer a Ryan Holiday, que soy uno de mis escritores favoritos, y recientemente en un vídeo de Instagram recomendaba la lectura de este libro del que es su mentor, y me llamó la atención porque muchas de las ideas que parece proponer son contradictorias con el estoicismo y desde luego no serían un ejemplo de virtud estoica. ¿Qué opinas al respecto? Si lo conoces y si nos recomendarías seguir sus consejos. Ryan Holiday decía que si nos incomodaba la propiedad de estas leyes del poder, es que precisamente necesitaríamos leerlo porque es así como el mundo funciona. Entonces, bueno, quería saber un poco si lo conoces y cuál es tu opinión. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sigo a Robert Greene hace mucho tiempo. Leí su libro Las 48 leyes del poder hace quizás 20 años o 15, 20 años y creo que como tú tuve y sigo teniendo sentimientos encontrados.
Hay una parte de sus libros que me gusta porque creo que los he leído todos. Recomiendo sobre todo 33 estrategias de la guerra y Mastery o Maestría. Los libros que tiene sobre seducción me parecieron menos interesantes, pero como decía, me gusta sobre todo que mezcla estrategia con historia, con distintos personajes de distintas épocas, y leer sus libros es una buena forma de conocer a muchos personajes históricos e intentar extraer lecciones de ellos, ¿no? De sus aciertos y sus errores. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces las lecciones que Robert extrae están sesgadas por sus propias ideas y seguramente otras personas, quizás con distintas creencias, pues podrían extraer otras conclusiones, ¿no? Pero bueno, esto siempre va a ser así. Algo interesante de su enfoque, y creo que por ahí va el comentario de Ryan Holiday, ¿no? De que si te ofendes por sus escritos es una señal de que los tienes que leer, es que intenta dejar fuera el aspecto moral y ceñirse a lo que es la naturaleza humana. Yo lo veo como una especie de Maquiavelo moderno, a quien cita también con frecuencia, y la figura de Maquiavelo también ha sido y sigue siendo malinterpretada. Podríamos decir que Maquiavelo estaba intentando crear una nueva ciencia, sintetizando las reglas y los principios que rigen la naturaleza humana, abstrayéndose de cualquier interpretación moral. Mucha gente habla de Maquiavelo y ni siquiera ha leído su libro El Príncipe. Este verano estuve en la Toscana y compré un libro que se titula El artista, el filósofo y el guerrero. Y habla sobre ese convulso momento histórico a principios del siglo XVI, donde coincidieron las vidas, las historias de Leonardo da Vinci, que era obviamente el artista, Maquiavelo, que era el filósofo, y César Borgia, que era el guerrero. Y para entender a Maquiavelo hay que entender su papel en ese momento. Él era un diplomático representante de Florencia que se jugaba la vida llegando a acuerdos con distintos rivales que luchaban constantemente por el poder de toda esa zona de Italia, donde estaba además metido Luis XII de Francia, estaba por supuesto España, el Papa, etc. Y volviendo a Robert Greene, yo lo veo así, como que intenta dar reglas generales sin tintes morales, y creo que a veces eso es de agradecer, ¿no? Intenta dejar fuera la ideología y simplemente explicar la naturaleza del poder, de las relaciones, de la guerra, y es cuestión después de cada uno pasarlas por sus filtros morales o éticos y decidir cómo actuar, ¿no? O entender esas reglas creo que te puede ayudar también a que no las usen contra ti y por tanto es bueno conocerlas. También es verdad que muchas de las reglas del poder que plantea son cuestionables, ¿no? Podríamos encontrar argumentos opuestos, pero sí creo que en general es un buen pensador, es un buen estratega y merece la pena leerle, ¿vale? Aunque sea con cierto escepticismo y aplicando después, como decía, los filtros éticos de cada uno. Por dar algunos ejemplos, la primera regla del poder es no hagas sombra a tu amo o a tu jefe, y si has pasado tiempo en el entorno corporativo o político, creo que vas a reconocer esta situación, ¿no? Cuando alguien empieza a destacar, pues muchas veces su jefe se siente amenazado y hace lo posible para fastidiarle y evitar que le quite el puesto, ¿no? También es verdad que esto depende mucho del tipo de persona que sea el jefe. Por eso hay que tener cuidado de no tomar estas reglas como literales, como universales, porque la psicología humana tiene ciertos principios, sí, pero no es una ciencia exacta como las matemáticas, y por eso hay que conocer las reglas generales, pero entender después los matices y los contextos. Otras reglas serían disimula tus intenciones, que puede ser muy útil en ciertos casos. También di menos de lo necesario, que también es un buen consejo en muchos casos, y aquí coincidiría con algunas recomendaciones estoicas. Después dice, defiende a muerte tu reputación, evita a las personas tóxicas, cuando pidas ayuda apela al interés de la otra persona y no a su gratitud. Y tiene sentido esto, ¿no? Que al pedir ayuda intentes que la otra persona vea que es en su beneficio ayudarte. Otras reglas serían ten un objetivo final claro, que creo que siempre es interesante, o ten cuidado con las comidas gratis, en el sentido de que cuantos más favores aceptes, más favores deberás a personas a las que quizás no quieras deber favores, y creo que los estoicos estarían de acuerdo con estas dos reglas. Y como digo, son reglas en general con sentido común, pero algunas efectivamente parecen muy maquiavélicas, ¿no? Aunque después las matiza. Una de las que personalmente me genera más rechazo es esta de deja que otras personas hagan el trabajo y quédate después con el reconocimiento. Y aquí Robert habla, por ejemplo, del caso de Edison y Tesla. Edison era un gran hombre de negocios que robó, entre comillas, bueno, o sin entre comillas, robó ideas de Tesla, que era un gran científico, pero con poco enfoque comercial, ¿no? Y mientras que Edison se hizo rico con algunas de estas ideas, pues Tesla apenas recibió nada por sus invenciones. Pero como decía antes, estas reglas se pueden usar también para defenderse de quien las usa contra ti. Y por ejemplo, si Tesla hubiera escondido mejor sus intenciones y lo que estaba haciendo y hubiera dicho
menos de lo necesario, quizás Edison no se hubiera podido aprovechar de él, ¿no? O también se puede interpretar esta regla como que uses el esfuerzo de mucha gente para crear algo más grande, que no existiría sin ti. Por ejemplo, siguiendo con Tesla, ahora con la compañía, podríamos decir que Elon Musk ha aprovechado el trabajo de muchas personas que nadie conoce para crear productos innovadores. Es decir, deja que otras personas trabajen y él se queda con gran parte del reconocimiento, pero a su vez transforma todo ese esfuerzo de muchas personas en algo valioso. Así que en resumen, recomiendo leer a Maquiavelo, recomiendo leer a Robert Greene, recomiendo leer a Sun Tzu y su arte de la guerra, porque son manuales que nos ayudan a entender la naturaleza humana, en muchos casos a defendernos de las manipulaciones de los demás, pero a la vez recomiendo aplicar escepticismo, entender que el término ley o leyes en este caso es más marketing que realidad, porque la naturaleza humana es compleja y sobre todo no olvidemos mantener esa brújula moral que siempre debería influir en nuestras decisiones y acciones finales. Y nada más, antes de despedirme os pido el favor de siempre, si os ha gustado el podcast, si es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox o la plataforma que uséis, que nos ayuda a llegar a más gente. Y os recuerdo que podéis apuntaros gratis a mi newsletter en fitnessrevolucionario.com/lista, donde aparte de novedades suelo enviar reflexiones que me parecen interesantes y, por ejemplo, esta es la reflexión de esta semana en relación a la planificación y a la paciencia. La ley de Hofstadter nos dice que los proyectos siempre llevan más tiempo del que pensamos, incluso si ya hemos tenido en cuenta la ley de Hofstadter. En resumen, solemos subestimar el tiempo que necesitaremos para lograr nuestros objetivos. Por otro lado, la ley de Parkinson nos dice que el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible. Es decir, si nos damos 10 semanas para lograr algo, tardaremos 10 semanas porque nos distraeremos más. Si nos damos 10 días, tardaremos 10 días porque la urgencia nos centra. ¿Cómo aplicar ambas leyes para lograr tus objetivos? Pensando a largo plazo, pero actuando a corto. Paciencia con los resultados, urgencia con las acciones. Serenidad a nivel macro, velocidad a nivel micro. Sobreestimamos lo que podemos lograr en un mes, pero subestimamos lo que podemos conseguir en un año. Piensa en décadas, pero haz algo cada día. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.